y fueron felices después. Parte 3. Di que soy bonita. Conviértete en emperador, mi pequeño hijo. ¿Cómo esperas liderar un pueblo si te la pasas haciendo travesuras? Por eso eres inferior a Miguel en todo. Si él no existiera, todo Fairspring sería tuyo. El peso de la culpa sobre la espalda de Rich era muchas veces pesada, pero había sabido lidiar con ello y con el tiempo había aprendido a vivir así. Sí, él era el traidor de Fairspring, un hombre que no tenía nada que ofrecer salvo vergüenza y deshonor. Y de buenas a primeras, una princesa de un reino acaudalado había llegado a tierras de exilio para pedir su mano. ¿No era eso demasiado bueno para ser cierto? ¿Ingenuidad o conspiración? ¿Cuál era la verdad? Rich entonces se propuso descubrirlo. Pero conforme iba conociendo más y más a la princesa Peony, solo descubrió sinceridad y cariño certero. Y decir que no se sintió tentado era una verdadera mentira, porque solo un tonto rechazaría una oportunidad irrepetible como aquella. Un matrimonio con ella no solo le daría posición y restauraría su reputación, muy aparte de los beneficios políticos que vendrían con ello y el hecho de que la princesa en sí misma era un buen partido. Pero la princesa de Garten merecía estar con alguien que la amara con todo su corazón, no con un maldito bastardo que seguiría añorando a otra mujer por el resto de su vida. Así que tras pensarlo durante mucho tiempo, decidió que lo más inteligente era rechazarla. Sin embargo, descubrió que la princesita de Garten podía adaptarse muy bien a Stern y era mucho más obstinada de lo que parecía. ¿Pero sería su temple igual de resistente si la privaba de ciertas comodidades? Y Rich lo creyó así por un momento. No obstante, resultó que durante todo ese tiempo, ella había estado enferma. Y aún en su frágil condición, había soportado el duro frío de Stern. Incluso se había atrevido a usar un vestido que prácticamente mostraba su desnudez en un intento de seducirlo. Era increíble. Esta chica realmente quería vivir en un lugar como este, a pesar de todo. Mientras tanto, entre la bruma de un sueño confuso, Peony se preguntaba: ¿En dónde estoy? ¿Estoy muerta? Pero rehusándose a creer eso, Peony vio cómo una luz fulguraba desde el fondo de la espesa niebla y lentamente la imagen quejumbrosa de Rich se retorcía en el suelo. Y de pronto, en un arrebato de furia, como si fuera poseído por algo, este mismo se levantó con su espada en mano mientras Peony lo llamaba desesperadamente. ¡Espera! ¡No vayas! ¡Rich! Pero Rich siguió alejándose, dejándola a ella atrás con la oscuridad tragándosela. Sin embargo, en el hosco entorno, el ligero y cálido agarre que sintió de pronto fue suficiente para darle un atisbo de realidad. Y cuando la oscuridad se disipó y ella parpadeó, Peony estaba de vuelta en su habitación. Aún aturdida por el sueño que había tenido, Peony miró la mano que estaba segura alguien había tomado. Al girarse notó el abrigo que colgaba en el respaldar de la silla, y al darse cuenta de quién era el dueño de este mismo, trató de bajar de la cama, pero curiosamente, Rich estaba gloriosamente extendido en el suelo con una expresión complicada en el rostro. Extrañada por esa actitud de él, le preguntó qué hacía ahí, pero como si de pronto él recordara que él era el señor de Stern y que por sus venas corría sangre real, se recompuso rápidamente regresando a su estado natural, digno y orgulloso, e incluso inventándose una mentira improvisada para opacar cualquier duda por parte de ella, porque eso era mejor que admitir que hacía breves minutos él había tomado su mano sin querer mientras que ella parecía tener una pesadilla. Pero ahora se sentía como un baboso ridículo por haber tenido que esconderse y tirado en el suelo. Sea como sea, eso no era lo importante ahora. Rich sabía que por culpa de sus acciones y en su afán de doblegar a la princesa, ella había recaído. Debiste decirme que estabas enferma. Si lo hubiera sabido, te habría dado la mejor habitación con todos los sirvientes necesarios. Pero lo cierto es que yo no sé muchas cosas de ti. Se autoculpaba él. Y era curioso, pensó Peony. No me ha dicho que me regresará a Garten, ni se ha enojado.
Jamás lo había visto reaccionar así. ¿Era esta una buena oportunidad para abrirse camino a sus felices por siempre? De acuerdo, sin miedo al éxito. Pensó ella, para darse ánimos antes de soltar. Algo que debes de saber de mí es que no me gusta comer sola. Quiero que cenemos juntos, y no solo para tomar el té. Muy bien dicho, Peony. Tal y como dicen, el amor nace de una buena cena. Desafortunadamente y sin saberlo, Mary decidió tomar ese momento para entrar a su habitación con la medicina prescrita por el médico. Y pensando que nuevamente había perdido una oportunidad de oro, Peony se lamentó a sí misma, pero entonces, justo antes de que Rich se marchara, él dijo: «Debes descansar ahora. Mañana cenaremos juntos». Y solo así, la puerta se había cerrado con un suave clic remarcando sus palabras. Al día siguiente y en la hora de la cena, Peony supo que algo había cambiado en Rich. El hermético y gruñón duque había desaparecido y en cambio frente a ella estaba el coprotagonista que ella muy bien conocía de la novela. Y aunque de vez en cuando resurgía su lado malhumorado, eso ya no la desconcertaba. O al menos así fue hasta que él dijo: «¿De verdad creíste que me agradaría verte vestida con ropa reveladora?». ¿Qué? Gritó internamente Peony. ¿Disculpa? Iba a cambiarme para usar otra cosa. Además, no fue mi idea. Argumentaba ella desahogándose de todo hasta que quedó en un estado furioso. Ay, el plan de acercarse más a él se había ido al traste. Pero el hecho de que él sonara tan indignado como si realmente estuviera enojado porque ella no le parecía atractiva fue meramente ofensivo. O eso creía ella hasta que él dijo: «Estoy seguro que sabes que tu apariencia es agradable. Después de todo tienes ojos y un espejo. No entiendo por qué tengo que verbalizar lo que salta a la vista», concluyó él. Y como si eso hubiera bastado para renovar sus buenos ánimos, Peony dijo: Entonces, ¿dices que soy bonita? Haciendo que una vena prominente se hinchara en la frente de Rich. Mucho más tarde esa noche, Rich seguía pensando en la cena que había compartido con la princesa, sus turbulentos pensamientos yendo de un lado para otro. Y lo cierto es que él había planeado hablar sobre romper su compromiso con ella, o eso había pretendido, pero de solo recordar cómo la princesa lo había llamado en sus sueños y se había sentido tan aliviada al verlo, algo en él se rehusó en hacerle daño. Y si era sincero consigo mismo, ya no sabía qué era lo que le importaba más. Mientras tanto, en otro lugar lejano, un cuervo había cruzado la noche entregando una carta con el sello de Stern. La mujer que recogió la carta lo abrió cuidadosamente, dispuesta a leer la información que el señor Devon seguramente había enviado. Pero conforme iba leyendo, una exclamación escapó de sus labios. ¿Rich está comprometido? A la mañana siguiente, Peony, ataviada en un maravilloso y brillante vestido amarillo, compartían el desayuno con Rich. El rostro sonrojado, el cabello pulcramente arreglado, la sonrisa de anticipación. Todo su cuerpo hablaba por sí solo y enviaba un mensaje claro hacia él. Era obvio que lo que esperaba era que le dijeran que se veía hermosa. Y sí, ciertamente lo hacía. Pero toda esa agitación en ella hizo que él también quisiera divertirse un poco, alargando más de la cuenta el momento hasta el hostigamiento, consiguiendo así que Peony comenzara a refunfuñar y a hacer un escándalo por cada palabra que él soltaba. Tu actitud me recuerda mucho a alguien, dijo entonces él, aunque no se parecen en absoluto, agregó en un murmuro mientras sonreía. Peony no tuvo que adivinar a quién se estaba refiriendo él, porque la única persona que había hecho que las discusiones se convirtieran en momentos atesorados en su corazón solo podían tratarse de Hestia. Y sin pretenderlo, Peony dejó escapar sus más grandes dudas. ¿Sigues amándola, mi señor? Pero esa había sido una pregunta garrafal. El amor no correspondido de Rich por Hestia no era de conocimiento público. Además, era un asunto muy delicado para él, así que a Peony no le quedó más remedio que decir: Me he equivocado, mi señor. Pensé que tal vez recordabas a un amor del pasado. Pero no, resultó que Rich en realidad se había estado refiriendo a Devon.
Ese hombre que se la pasaba replicándole cada cosa que decía, vaya insolencia. Y sin embargo, Peony estaba segura de haberlo visto sonreír. Obviamente hubiera sido raro que lo hiciera recordando al viejo Devon, pero si no era por Hestia... Pero hace un momento, una encantadora sonrisa asomó tus labios. No obstante, eso era absurdo. Si de verdad me hubiese reído, sería por ti. ¿Acaso parezco alguien que pensaría en otra mujer mientras mi prometida está sentada frente a mí? Dijo él. Y bueno, eso no era precisamente una confesión, pero era un gran avance. Y así, pronto ambos siguieron compartiendo un poco más de su tiempo explayándose en otros temas hasta que finalmente se vieron interrumpidos por uno de los caballeros de Esther, el cual traía un mensaje de Faceprem. Mucho después, la furia de Rich finalmente explotó. ¿El motivo? Devon. Resultó que Devon había sido un informante del emperador Mikael, y tras saber la noticia de que su hermano menor estaba comprometido, había resultado bastante inesperado, razón por la cual ahora había enviado una invitación para que tanto él como su prometida visitaran la capital. Mientras tanto, en su habitación, Peony hojeaba algunos libros sobre las tradiciones de Stern, muchas de las cuales rayaban el peligro. Sin embargo, a su lado, Mary y compañía comenzaron a preguntarle sobre cómo eran las tradiciones o proposiciones de matrimonio en Garden, las que por cierto eran bastante fastuosas. Pero entre tanta plática, la gran pregunta salió a la luz. Su Alteza, ¿qué pasaría si terminas casándote con el Gran Duque? La corte imperial se enterará. ¿No se estropearía la relación del emperador con el reino de Garden? Preguntó Mary preocupada. Y de cierto modo eso era verdad. Después de todo, Rich había sido enviado al exilio por su propio hermano, y aunque la unión entre ella y él no violaba el acuerdo de armisticio que había de por medio, tampoco podía asegurar que no existiría ningún problema a futuro, ya que lo que ella podía recordar de la escena final del canto de Asgard era una triste Hestia preguntándole a Rich si se sentía satisfecho por todas sus acciones, y dado que fue un asunto que quedó sin resolver, eso había causado un gran debate entre los lectores, pues algunos decían que Hestia había visitado a Rich para regañarlo, mientras que otros aseguraban que era porque Hestia quería saber lo que él sentía por ella. Así que en conclusión, Peony no estaba segura de lo que Hestia había pretendido aquel día, lo que la llevó a preguntarse: ¿cuáles habrán sido las verdaderas intenciones de Hestia? De cualquier modo, era muy probable que nunca lo supiera, o eso creyó, hasta que al día siguiente, Rich llegó a verla y le informó que ambos irían a la capital, a visitar a los emperadores. ¡Oh, vaya! ¡Qué oportunidad más perfecta para conocer a los personajes principales y descubrir lo que Hestia quiso decir en aquella escena! Así que con esa emocionante idea en mente, Peony soltó: ¡Tenemos que ir! Yo estaré a tu lado, mi señor. Necesito pasar página de esta trama. Quiero decir, yo te cuidaré. Pero esa determinada decisión dejó perplejo a Rich, quien había estado creyendo que la princesita estaría aterrorizada con esta idea. Así que levantándose, Rich ordenó que descansara mientras él salía de ahí con sus pensamientos hechos un caos. Qué absurdo, pensó él. Una princesa frágil que se enfermaba con apenas el soplo del viento había actuado como si estuviera lista para enfrentarse a toda la corte imperial, y solo por él. Eso casi hería su orgullo, pero de algún modo le parecía sumamente encantadora. Y así, 5 días pasaron volando en los que Rich se la pasó trabajando para dejar todo en orden en el ducado, mientras que Peony se la pasó buscando ideas sobre qué tipo de pasatiempos podían realizar juntos en su viaje. Con la emoción a flor de piel, ella había olvidado por completo que Rich seguía siendo un duque y tenía muchas responsabilidades. Y ahora que lo miraba de cerca, él realmente lucía agotado, lo que la llevó a pensar en cómo se sentiría ser llamado por la corte imperial que lo exilió. Pero sobre todo, ¿qué sentiría al volver a ver a la mujer que más amó en su vida? ¿Nostalgia? ¿Deseo? Ciertamente, eso sería dolorosamente incómodo para ella. Sin embargo, Peony se dijo que este viaje serviría para que ella fuera vista de una forma diferente, ya que se había prometido ser un apoyo para él. Minutos después, la figura de Rich se alzaba sobre ella de manera amenazante.
Tras varias rondas del Halligalli, un juego de cartas muy famoso en Garten, Rich finalmente había ganado una partida y era su turno de castigar a Peony, quien se giró ofreciéndole su cabellera sedosa como si aceptara su derrota dignamente. Muy bien, haz lo que quieras, había dicho ella, mientras que él se acercaba alzándose sobre la princesa. Me hiciste quedar como un estúpido, dijo él tomando su cabellera. Solo espera y verás lo ridícula que te verás. Juraba y juraba, pero en el momento en que su mano entró en contacto con su suave carne, un bonito rubor tiñó su palidez. Y era curioso, pensó él. Ella siempre andaba por ahí a su alrededor con una actitud descarada y ahora, de repente actuaba con tanta timidez. Fue mucho más tarde que la delegación de Stern hizo su primera parada para una acampada improvisada. Y aunque el concepto de acampar difería mucho del ostentoso Garten, Peony siguió mostrándose entusiasmada por compartir esta primera experiencia, hasta que se enteró lo que estaría haciendo Rich esa misma noche. Resultó que durante todo el tiempo que ellos usaron para jugar dentro del carruaje, Rich ya sabía que esa misma noche haría vigilancia. Y al no estar al tanto de eso, había preocupado mucho a Peony porque él bien podría haber aprovechado esos momentos para dormir, pero en cambio, allí estaba, con su característico ceño fruncido y cara de no sé por qué te molestas conmigo. De cualquier modo, para Rich pasar vela no era algo con lo que no pudiera lidiar. Además, pasar el rato con ella había hecho más rápido el viaje si era sincero consigo mismo. Sin embargo, eso no mermó la preocupación de Peony, quien tímidamente dijo que quería ayudarlo a soltar el estrés antes de dormir esa noche. El pedazo de pan que había estado a punto de morderse le cayó a Rich de las manos tras escuchar esas palabras, mientras que un calor abrasador lo recorría haciendo que toda su cara se volviera roja. ¿Ella estaba hablando en serio? Y sí, definitivamente Peony iba muy en serio, sí. Entre frambuesa y lavanda, ¿qué fragancia es la que te gusta más? Ambos son excelentes para aliviar la fatiga y el estrés, dijo ella haciendo que Rich se sintiera como un idiota otra vez. A la mañana siguiente, la delegación retomó el rumbo hacia Fairspring. El dolor de espalda por pasar la noche en un lugar fuera de su cama hizo mella en Peony, pero a pesar de eso, ella se sentía contenta de haberse acercado un poco más a Rich, quien por cierto había caído rendido por el sueño y se tambaleaba por el traqueteo del carruaje. Preocupada de que se golpeara la cabeza, con mucho cuidado, ella inclinó su cuerpo lentamente hasta que éste estuvo cómodamente recostado en el asiento del carruaje. Pocas horas después, Rich finalmente se levantó aturdido, para luego darse cuenta de que Peony había estado soportando el fatigoso viaje sin decir nada mientras que cuidaba de él. Válgame Dios, esa muchacha era... Pero qué sentido tenía tratar de entrar en razón con ella. Así que dispuesto a detener la delegación para que ella descansara, de pronto vio cómo Devon a su vez se acercaba con un rostro preocupado. Y resultó que el camino principal estaba obstruido, razón por la cual tuvieron que tomar otra ruta mucho más agreste. Sin embargo, el hecho de ver cómo todos iban cargando cosas o cruzando el húmedo camino con su propio esfuerzo hizo sentir a Peony más como una carga, ya que ella era la única que iba cargada por Rich en sus brazos. Y todo por insistencia de él, ya que según sus palabras, ella era la más frágil de todos los presentes. Y por supuesto eso lo entendía perfectamente, pero ella al menos quería aliviar un poco el peso de Rich, así que trató de aflojar un poco más las correas de sus hombros sin darse cuenta que sus movimientos se estaban volviendo sinuosos sin pretenderlo, claro. Algo que irritó a Rich por distintas razones. Minutos después, finalmente habían alcanzado la orilla del río y Rich había dejado en un lugar seco y seguro a la princesa, indicándole además que se quedara quieta. Pero al ver cómo una de las doncellas más adelante trepaba las rocas con dificultad mientras algunas de sus bolsas caían al agua, Peony inadvertidamente se había levantado y corrido para ayudarla. Sin embargo, en el proceso, había terminado mojándose y ensuciándose, haciendo que la expresión de Rich se oscureciera, porque después de todo, ¿qué sentido había tenido cuidar que no se mojara ni un centímetro si al final iba a ir corriendo por ahí para enlodarse por sí misma? Cansado de esa actitud desobediente y poco después de que Peony se cambiara de ropa, Rich finalmente explotó contra ella.
Es evidente que no tienes el más mínimo sentido común, había empezado él. Y a pesar de que Peony intentó disculparse tratando de disuadir su enojo, esta misma ya se había desbordado como un volcán. Qué egoísta de tu parte pensar que ayudando con unas simples bolsas hará sufrir menos a aquellos que deben de cuidar a una princesa que se enferma hasta por una simple brisa. Y allí estaba de nuevo, el oscuro y desalmado canalla de corazón frío. Y aunque lo que había dicho era una verdad irrefutable, sus palabras habían sido demasiado duras. Rich, que no pensó en las consecuencias de estas, se giró sin decir más. Pero mientras él se alejaba, la expresión alegre de Peony fue decayendo, como aquellas hojas secas de un frío otoño. Tras el momento tenso que habían compartido, Peony se mostró bastante ofendida por las palabras hirientes de Rich. Y aunque estas en gran parte eran ciertas, lo correcto también era que él se disculpara cuando ella había tomado la iniciativa de disculparse por preocupar a todos. Pero lejos de hacerlo, Rich siguió en sus 13, convencido que era mucho más importante tener la razón a reconocer que la había herido con sus palabras. Bien, seguiremos molestos entonces, refunfuñaba ella internamente tras su intento de una tregua. Y a pesar de que él también trató de imponer su posición, incluso tomándola de la mano con la intención de que lo mirara, ninguno dio su brazo a torcer. Y así, su pequeña paz se vio resquebrajada por su propio orgullo.